Un 8%, solo un maldito 8%. Esa cifra giraba en mi cabeza mientras la risa de Natalia Fuentes rebotaba en los paneles de cristal de su despacho de esquina, aguda, metálica, casi hiriente. Cada carcajada parecía rebotar en las paredes y volverse contra mí, como si el propio edificio se burlara de mi atrevimiento. A tu edad, Rafael, necesitamos talento joven y hambriento, no empleados caros, de legado, aferrados a enfoques anticuados, dijo, y tuvo que interrumpir la frase porque otra oleada de risa le sacudió los hombros. Detrás de ella, en la pared, su diploma de MBA de una escuela de negocios de élite en Madrid brillaba enmarcado, rodeado de luz dirigida como si fuera un trofeo. Yo permanecí de pie, con el portafolio en la mano, congelado en ese espacio aséptico donde todo era vidrio, cromo y falsas sonrisas, contemplando a esta directora general de 37 años que con un gesto de la mano y una carcajada tiraba por la borda 16 años de mi vida. La carpeta de cuero que sujetaba llevaba las marcas de una década y media de uso. El borde estaba gastado, la cremallera un poco floja. Dentro, organizados por pestañas y fechas, estaban los documentos de cada proyecto importante en el que había trabajado, los diagramas de cada sistema que había diseñado, las presentaciones de cada iniciativa que alguna vez nos había sacado de un apuro. Estaban ahí los esquemas de arquitectura de la migración a la nube, los reportes de ahorro de costos, los diagramas de seguridad que mantuvieron la infraestructura de Ciberforte Soluciones en pie, mientras el resto de la industria sufría apagones, vulneraciones y titulares vergonzosos. Me llamo Rafael Medina, tengo 48 años, soy director de ingeniería de nube y, hasta esa mañana, todavía era de esos ingenuos que creen que el trabajo duro y la lealtad se reconocen tarde o temprano. Durante 16 años fui el tipo que se quedaba cuando todos se iban, el que levantaban de la cama a las 3 de la mañana porque algún servidor crítico amenazaba con morir, el que cancelaba cenas familiares porque el sistema no podía caerse. Mientras la empresa pasaba de ser una startup con 50 empleados en un piso alquilado, a convertirse en una compañía valorada en cientos de millones con oficinas de cristal en Santa Fe, yo estuve ahí, en cada paso. Y, aún así, en los últimos años vi cómo ascendían por encima de mí ingenieros de 28 o 30 años, con la mitad de experiencia y el doble de entusiasmo por las palabras de moda. Les brillaban los ojos hablando de disrupción, marcos ágiles y cultura DevOps, aunque algunos no pudieran explicarme, sin leer de Wikipedia, cómo funcionaba una simple transacción en una base de datos distribuida. Mi esposa, Claudia, dice que soy terco. Mis hijos, Andrea y Luis, se ríen de mí cada vez que prefiero mandar un correo electrónico en lugar de escribir por Slack. Me imitan, exagerando mi voz. Querido colega, en referencia a tu solicitud, para ellos, vengo de la edad de piedra tecnológica porque todavía imprimo algunos documentos para revisarlos con un lápiz en la mano. Natalia, desde su sillón ergonómico carísimo, veía todo eso como un lastre, como señal de que yo me había quedado atrás. Lo que ni ella, ni muchos de los que se paseaban por esos pasillos con sudaderas de unicornios entendían, era que ese supuesto enfoque anticuado había mantenido intacto el corazón de la empresa mientras todos los demás jugaban a ser visionarios. Mientras ella hacía su MBA y asistía a seminarios sobre innovación disruptiva, yo estaba con una sudadera vieja en salas de servidores heladas, asegurándome de que su visión no colapsara por un descuido básico de seguridad. El proyecto de migración a la nube que diseñé le ahorra a la compañía $2,3 millones al año. Logré decir, aunque mi voz sonó más pequeña de lo que me habría gustado. Sentí cómo las palabras se quedaban cortas, como si de repente el idioma no fuera suficiente para transmitir el peso de esos años. El marco de seguridad que evitó 3 intentos de brecha importantes solo el año pasado, incluido aquel ataque de ransomware que habría paralizado a todos nuestros clientes financieros, los algoritmos de detección de amenazas que... Natalia alzó una mano perfectamente manicurada, cortando mi frase en seco. Volvió a recostarse en la silla,
Cruzó las piernas con un gesto calculado y exhaló una risa más corta, ahora impregnada de impaciencia. Su despacho era una escenografía completa, diseñado para mandar un mensaje a cualquiera que entrara. Poder joven, brillante y cosmopolita. Ventanales de suelo a techo mostraban el distrito financiero de Santa Fe extendiéndose como una maqueta cara, edificios relucientes, tráfico lento, anuncios digitales. En una esquina, una escultura abstracta parecía el resultado de haber retorcido un trozo de metal y haberlo declarado arte. En la pared opuesta, varias fotos de ella en conferencias, paneles y ceremonias de premios. Siempre en el centro, siempre sonriendo, siempre rodeada de otros ejecutivos. «Todo el mundo es reemplazable, Rafael», dijo, inclinando un poco la cabeza, como si estuviera explicando algo obvio a un niño distraído. «Incluso los ingenieros senior con décadas de experiencia. Si crees que vales más de lo que te pagamos, te invito a probar suerte en otro lado. El mercado manda. Nosotros necesitamos agilidad, energía, gente que viva y respire lo último. No podemos seguir cargando con salarios de legado. $140,000 anuales por alguien que no se entusiasma con las nuevas plataformas sociales es un costo difícil de justificar», añadió, con esa sonrisa entrenada que jamás tocaba sus ojos. «Quizá ha llegado el momento de que pienses en una jubilación anticipada. Los campos de golf están muy agradables en esta época del año». El chiste, si podía llamarse así, quedó flotando en el aire. Yo no respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque algo dentro de mí acababa de crujir, como una viga que soportó demasiado peso durante demasiado tiempo. 16 años de creer que la experiencia terminaría imponiéndose sobre el sesgo de edad, comprimidos hasta el punto de ruptura. Entendí, de golpe, que mi error no había sido pedir un 8% de aumento. Mi error había sido asumir que para ella yo era algo más que una línea en una hoja de cálculo. «Entiendo», murmuré, recogiendo el portafolio con más cuidado del necesario. Mis dedos temblaban, y no sabía si era de rabia, de miedo o de ese tipo de tristeza fría que aparece cuando descubres que todo en lo que creías estaba construido sobre arena. A través del vidrio del despacho veía a mis compañeros fingir que no miraban, pegados a sus pantallas con una concentración exagerada, pero con las antenas puestas. Sabía que iban a comentar cada gesto en la sala de café. Sabía que, en cuestión de horas, habría teorías, chistes, memes internos. «Escucha, Rafael», añadió Natalia, ahora adoptando esa voz de pseudoempatía que aprendió en algún curso de liderazgo. Bajó un poco el tono, frunció el ceño justo lo suficiente. «Eres bueno, muy bueno, nadie niega eso, pero eres caro. El consejo, ve a un ingeniero senior cobrando $140,000 cuando puede contratar a 2 recién graduados por el mismo precio. Ellos traen energía, ideas nuevas, entienden los marcos modernos, no necesitan desaprender viejas prácticas. Es solo negocio, nada personal. Nada personal». Como si 16 años de mi vida pudieran encapsularse en esa frase de manual. Como si las noches en vela, las reuniones de emergencia en vacaciones, las decisiones tomadas con el estómago vacío a las 4 de la mañana fueran neutrales y asépticas. Pensé en los partidos de fútbol de Andrea a los que no fui, porque la ventana de mantenimiento no se podía mover. En el debate escolar de Luis que vi por video porque un servidor no respondía. Pensé en Claudia, sentada sola en una sala de espera de oncología, mientras yo trataba de revertir un despliegue mal planeado. Todo eso no era personal para Natalia. Para ella eran notas al pie. Para mí eran cicatrices. Fue en ese instante, en medio de su sonrisa corporativa y su despacho de cristal, cuando la idea se encendió en mi cabeza con la claridad helada de una alarma de incendio. Si yo era tan reemplazable como decía, si mi valor se medía solo por el costo de mi sueldo en una tabla de Excel, quizá había llegado el momento de dejar la tabla tirada en el suelo y salir de ahí.
Salí del despacho con pasos medidos, haciendo un esfuerzo consciente por no golpear la puerta de cristal. El rumor de la oficina de planta abierta me envolvió como un zumbido constante. Teclas, notificaciones, risas apagadas, llamadas en inglés, lleno de anglicismos. Me dirigí a mi puesto de trabajo, que la empresa insistía en llamar estación colaborativa. Después de 16 años y un título de director, seguía sin tener despacho propio. Mi escritorio era uno más en un mar de mesas largas, separadas por pequeñas divisiones que no bloqueaban ni el ruido ni las miradas curiosas. A un lado se sentaba Diego, 24 años, recién graduado, fanático de la realidad aumentada. Al otro lado, Sofía, 26, concentrada en lanzar una nueva API mientras escuchaba un podcast de emprendimiento. ¿Todo bien, señor Rafael?, susurró Diego cuando me vio sentarme. Usaba el señor con una mezcla de respeto y nerviosismo, como si tuviera miedo de que me ofendiera. Todo bien, mentí, acomodando la silla. La luz blanca entraba a raudales por los ventanales, inundando las filas de escritorios de pie, las plantas decorativas y los puffs de colores donde los creativos se tiraban a pensar nuevas ideas de producto. Fijé la vista en mi monitor. Slack estaba lleno de mensajes. Correos urgentes se apilaban en mi bandeja de entrada. Prioridad alta, bloqueante, incidente crítico en producción. Un recordatorio emergió en la esquina. Reunión semanal de arquitectura en 20 minutos. Junto al teclado, la foto de mi familia capturada la Navidad pasada parecía observarme con paciencia. Claudia sonreía, aunque la palidez producida por la quimioterapia era evidente para cualquiera que supiera qué buscar. Andrea, de 20 años, estaba abrazándola por un lado, con la sudadera de la universidad pública a la que asistía, esa que había aumentado la matrícula a un 12% 3 años seguidos. Luis, de 18, miraba a la cámara con una expresión mezcla de ilusión e incertidumbre, consciente de que cada solicitud a una universidad privada era también una conversación sobre deuda. Recordé la última vez que nos sentamos alrededor de la mesa del comedor con todas las facturas extendidas, las primas del seguro médico comiéndose un 30% de mi sueldo neto, los $47,000 que pagamos de nuestro bolsillo por los tratamientos de Claudia el año anterior, la hipoteca que habíamos rehipotecado para cubrir esos gastos. Andrea había empezado a trabajar 20 horas a la semana en una cafetería para pagar libros y transporte. Luis hablaba últimamente de elegir un instituto tecnológico local, en lugar de una escuela de ingeniería de $65,000 al año, porque no quería ser una carga. Escucharlo decir eso me había producido un nudo en la garganta que aún no se disolvía. Y ahí estaba yo, humillado por pedir un aumento del 8% que, a duras penas, habría cubierto el incremento de la matrícula y una parte de las medicinas de Claudia. Mientras tanto, el boletín interno de la compañía presumía que Natalia acababa de comprar su tercera casa de vacaciones, una cabaña en Valle de Bravo para acompañar su casa en Cancún y su departamento en Polanco. Todo gracias, en parte, a sistemas que yo había creado. Abrí mi cajón superior, buscando distraerme de la rabia. El objeto que encontré allí no era nuevo, pero en ese momento parecía adquirir un peso distinto. Una libreta de cuero negro, casi tan gastada como mi portafolio, descansaba sobre un par de cables y un cargador. La había empezado a usar en mi segundo año en Ciberforte, cuando descubrí que las mejores ideas me venían en los momentos más inesperados. En el metro, en la fila del súper, esperando en el consultorio del pediatra. La libreta estaba llena de anotaciones, fórmulas, esquemas, ideas para futuros proyectos que jamás llegaban al backlog oficial porque no había capacidad en el sprint. Pasé los dedos por la tapa, respiré hondo y la abrí. En la página inicial, con mi letra de ingeniero, había escrito años atrás: Laboratorio personal. Un recordatorio silencioso de que ese cuaderno no le pertenecía a la empresa, sino a mí. Empecé a hojear. Cada página me devolvía a un momento concreto. Una madrugada de insomnio en la que resolví un problema de concurrencia.
un domingo en el garaje probando configuraciones de contenedores, un sábado en que Claudia dormía después de la quimio, y yo me distraía afinando un modelo de predicción. Muchos de esos experimentos habían terminado eventualmente en producción dentro de Cyberforte. Otros seguían siendo solo prototipos. Me detuve en una sección fechada en abril de 2021. Era una de las partes más densas del cuaderno, con páginas llenas de diagramas, tablas de entrenamiento, fórmulas. En la parte superior de la primera hoja, subrayado, se leía: Proyecto personal, marco de seguridad predictiva con redes neuronales, desarrollado en sistema doméstico, 21 de abril de 2021. Debajo, una lista meticulosa de commits con fechas, comentarios técnicos y referencias cruzadas a mi cuenta personal de GitHub. Recordaba esas semanas con claridad. El mundo estaba encerrado por la pandemia, las oficinas vacías, las videollamadas ocupando todo el día. Yo, en las noches, me refugié en el proyecto para no pensar tanto en las estadísticas de contagios y en la vulnerabilidad de Claudia. Lo que Natalia nunca se molestó en revisar y lo que el departamento legal de Cyberforte ignoró por completo era que mi contrato original solo cubría el trabajo realizado en horario laboral y con recursos de la empresa. Nadie actualizó ese acuerdo cuando, años después, mis proyectos personales empezaron a incorporarse a los productos estrella de la compañía. La línea que separa proyecto personal de propiedad de la empresa puede ser difusa, pero en este caso yo tenía pruebas. Abrí GitHub en mi móvil, revisando los repositorios privados que llevaba años alimentando. Cientos de commits con marcas de tiempo, diagramas en PDF subidos un domingo por la tarde, versiones etiquetadas con nombres de chiste que solo yo entendía, el sistema de detección de amenazas que había salvado a Cyberforte de aquella brecha masiva nació como un experimento para proteger la red de mi casa. El marco de optimización en la nube que le dio a Natalia uno de sus premios de innovación había empezado como un intento de reducir el costo de mis propios servidores caseros. No eran ideas encargadas por la empresa ni fruto de un equipo de investigación. Eran el resultado de mi obstinación, de mi obsesión personal con resolver problemas complejos aunque nadie me los hubiera pedido. Yo había llevado esos proyectos al trabajo por lealtad, porque quería que la empresa prosperara, porque me gustaba ver cómo mis ideas se convertían en servicios reales. Nunca pensé en registrarlos a mi nombre, ni en patentar nada. Mi padre me había inculcado que uno se parte el lomo por la empresa, y la empresa, a cambio, te cuida. Pensar en mi padre en ese momento fue como abrir una herida vieja. Él trabajó 35 años en una planta de manufactura en el norte. Se levantaba a las 5 de la mañana, regresaba oliendo a aceite y metal, guardaba los uniformes en un cajón aparte, porque la fábrica se respeta, decía. Cuando yo era niño, solía repetir: la lealtad importa, hijo. Si tú cuidas a la empresa te va a cuidar a ti. Creyó en eso hasta el último día, hasta que un gerente joven que nunca había pisado la línea de producción le entregó una carta de despido porque iban a reubicar la planta en otro país. La pensión que le prometieron se evaporó cuando la compañía declaró bancarrota. Lo vi romper la carta con manos temblorosas, sin comprender cómo podía ser que décadas de sacrificios se convirtieran, de repente, en nada. Mi madre tuvo su propia versión de la historia. 40 años trabajando como secretaria en un despacho de abogados, sosteniendo la operación mientras los socios cambiaban y las modas legales iban y venían. Un día la llamaron a la oficina del socio principal. Le dijeron que iban a modernizar procesos. Le dieron un pastel, un reloj dorado con el logo del bufete y un discurso sobre los años de entrega. La sustituyó un sistema informático torpe que confundía nombres y fechas y que de vez en cuando me llamaba a mí para arreglar algún bug. Las empresas ya no valoran la lealtad, Rafa, me dijo después, con el pastel aún sin cortar en la mesa. Solo les importan los resultados del trimestre. Debería haber grabado esa frase en la tapa de mi libreta. Mientras pensaba en todo eso, sonó un ding en mi computadora.
Un nuevo correo de recursos humanos con el borrador del próximo boletín corporativo. Abrí el archivo casi por inercia. El titular me golpeó en el estómago. La plataforma de seguridad revolucionaria de Cyberforte recibe reconocimiento internacional. Debajo, la foto de Natalia recogiendo un premio, sonriendo con ese ángulo que había perfeccionado, flanqueada por ejecutivos de traje. El texto la citaba hablando de fomentar una cultura de innovación y de construir tecnología de vanguardia que redefine los estándares de la industria. Ni una sola mención al equipo de ingeniería, ni una palabra sobre las personas que habían pasado noches sin dormir para que esa revolución fuera posible. Cerré el documento y abrí LinkedIn casi sin pensarlo. Había un mensaje que llevaba meses sin leer, destacado en la bandeja de entrada. Sergio Rodríguez, vicepresidente de Ingeniería en Flujo Seguro Soluciones, rezaba el encabezado. El mayor competidor de Cyberforte. Habíamos intercambiado tarjetas 2 años atrás, después de una conferencia en la que yo hablé sobre seguridad en la nube. Recordaba vagamente su rostro, canas en las sienes, mirada curiosa, preguntas técnicas incisivas. Abrí el mensaje. Rafael, he seguido las innovaciones de seguridad de Cyberforte y sé reconocer el talento cuando lo veo. La oferta sigue en pie para cuando quieras tener una conversación seria. Aquí valoramos la experiencia, no solo la energía. Creemos que las canas significan sabiduría, no obsolescencia. En ese momento, 2 versiones de mí mismo empezaron a discutir en mi cabeza. 1, el Rafael condicionado por años de cultura corporativa, susurraba: no hagas nada impulsivo. Habla otra vez con Natalia. Quizá fue un mal día, quizá estaba estresada. No quemes puentes, no seas drama. El otro, más cansado y más lúcido, respondía: te lo ha dicho a la cara, eres caro, eres obsoleto. Si no te vas tú, algún día te pondrán una caja de cartón en el escritorio y te acompañarán a la puerta. Miré de reojo la foto de mi familia. Pensé en la quimio de Claudia, en la sonrisa de Andrea cuando le llegó la carta de aceptación de la universidad, en el brillo contenido de Luis cuando hablaba de robótica. ¿De verdad iba a seguir apostando mi futuro y el de ellos a la buena voluntad de alguien que se reía de un 8%? Tomé el móvil. Busqué el número que Sergio había dejado en su firma. Los dedos me temblaban un poco, no sé si por adrenalina o por la conciencia de que, al presionar ese botón, estaba cruzando una línea invisible. Antes de darle a llamar, abrí WhatsApp y le escribí un mensaje a Claudia. Me acaban de decir que soy caro y viejo en la oficina. Creo que hoy puede cambiar algo importante. Te cuento en la noche. Te amo. Varios segundos después apareció su respuesta. Ya era hora de que tú también te vieras como yo te veo. Haz lo que tengas que hacer. Te amo. Eso bastó. Presioné llamar. ¿Sergio Rodríguez? Pregunté cuando una voz al otro lado contestó. Habla Sergio, respondió con un tono calmado, seguro, sin ese entusiasmo falso que se usa para vender productos que no se entienden. Soy Rafael Medina, de Cyberforte. Creo que es hora de tener esa conversación que dejaste pendiente. Hubo un silencio breve, seguido de una risa baja, casi de alivio. Rafael, pensé que nunca ibas a marcar. Llevo años siguiendo tu trabajo desde la distancia. ¿Por fin estás listo para explorar un lugar donde la experiencia no se trate como una carga? Miré alrededor. Los jóvenes inclinados sobre sus MacBooks, los pizarrones llenos de post-its fluorescentes, las pantallas con dashboards que yo mismo había configurado. Estoy listo, dije. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Qué tal esta noche?, propuso él sin rodeos. Conozco un asador en Polanco donde podemos hablar sin interrupciones. A las 7. Revisé mentalmente la agenda familiar. Claudia tenía su grupo de apoyo. Luis y Andrea tendrían clases y tareas. Yo solo tenía una cita con mi propia dignidad. Ahí estaré, respondí. Colgué y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a una corriente eléctrica corriendo por mis venas. No era solo miedo. Era la sensación de tomar una decisión basada en lo que yo valía,
no en lo que alguien más quería pagarme. El resto de la tarde transcurrió entre correos, mensajes y la reunión de arquitectura, pero mi cabeza estaba en otra parte. Hablé de escalabilidad y redundancia casi en automático, mientras imaginaba cómo sería explicar mis sistemas en un lugar donde no tuviera que justificarlos a alguien que solo veía la cifra del salario. A las 6 en punto, salí del estacionamiento de Ciberforte rumbo a Polanco. El tráfico vespertino de Ciudad de México era el mismo caos de siempre. Claxones impacientes, motocicletas zigzagueando, vendedores ambulantes ofreciendo chicles en los semáforos. Mientras avanzaba a paso de tortuga, me vino a la mente otro viaje, 16 años atrás, cuando manejé hacia mi primera entrevista en Ciberforte. Entonces, llevaba un traje barato y un portafolio con apenas un par de proyectos. La empresa era pequeña, Natalia trabajaba ahí pero no dirigía nada. Me recibió un fundador que me habló de crear algo grande desde cero. Yo le creí. Recuerdo la emoción de esos primeros años, el equipo compacto, las noches empalmando cables y configurando servidores físicos. Recuerdo la sensación de estar construyendo algo que importaba. Llegué al asador unos minutos antes de las 7. Era uno de esos lugares donde el olor a carne a la parrilla se mezclaba con perfume caro y conversaciones sobre inversiones. El host me reconoció en cuanto dije el nombre de Sergio. «El señor Rodríguez lo espera», comentó, guiándome a una mesa en una esquina semiprivada. Sergio estaba ahí, sin saco, con una camisa remangada y un whisky en la mano. No parecía un ejecutivo de PowerPoint, sino alguien que había dormido en oficinas alguna vez, asegurándose de que los sistemas no murieran. Se levantó, estrechó mi mano con firmeza y una calidez que contrastaba con la frialdad pulida de Natalia. «Llevo mucho tiempo queriendo tener esta conversación, Rafael», dijo en cuanto nos sentamos. Cada vez que Ciberforte anunciaba un nuevo avance disruptivo en seguridad, mi equipo intentaba entender qué había detrás. Durante 6 meses tratamos de replicar el enfoque que usaste en el proyecto con Banco Meridiano. No pudimos. Eso me dijo 2 cosas, que el diseño era excepcional y que no podía haber salido de un comité de marketing. No pude evitar sonreír. «¿Y cómo sabías que era mío?» Sergio se inclinó hacia adelante, con la mirada atenta. «Porque he escuchado a Natalia en conferencias. Es brillante con los buzzwords, pero si le preguntas por la diferencia entre un árbol de decisión y una red recurrente, se le vacía la mirada. La innovación real no aparece por generación espontánea. Alguien con experiencia profunda tuvo que haber construido esos sistemas. Pidió una carne término medio, yo pedí una cerveza». Mientras el mesero se alejaba, Sergio bajó la voz un poco. «Además, tengo amigos en todos lados. Entre ingenieros, los nombres que importan se transmiten de boca en boca. Tu reputación en la comunidad de seguridad es muy alta, aunque tu propia empresa no la exhiba. La mitad de los profesionales que respeto saben quién eres, aunque nunca te hayan visto en una foto oficial». Aquello me desconcertó. En Ciberforte, mi nombre nunca aparecía en las notas de prensa. Era el equipo de seguridad, como un ente abstracto. Allí, en esa mesa, me estaban diciendo que afuera mi trabajo tenía peso propio. «Quiero ser directo», continuó. «¿Qué buscas? ¿Un cambio lateral? ¿Un aumento? ¿Un lugar donde esconderte hasta la jubilación?» Me quedé mirando el mantel un segundo, el patrón de fibra gruesa. «Busco 2 cosas», respondí al fin. «Respeto y estabilidad. Respeto por mi experiencia. Estabilidad para mi familia. Hoy me dijeron que soy caro y viejo por pedir un aumento del 8%. Mi esposa está luchando contra el cáncer. Tengo 2 hijos a punto de terminar sus estudios. No puedo seguir apostando a que tal vez en el siguiente trimestre alguien se acuerde de que valgo algo». Sergio asintió lentamente, como si eso confirmara una hipótesis que ya tenía. «Lo imaginé», dijo. «Por eso no voy a ofrecerte un parche, sino una estructura distinta. Dirección senior de ingeniería,
con responsabilidad total sobre nuestra división de seguridad en la nube. Salario base de $350.000. Paquete de acciones que consolida en 4 años. Equipo de 8 ingenieros senior, énfasis en senior. La edad promedio es de 45. Gente que sabe lo que hace. Aquí creemos que el entusiasmo es valioso, pero la experiencia construye sistemas que no se caen. Tuve que dejar el vaso en la mesa. Mis manos temblaban un poco. $350.000. Era más de 2 veces y media mi sueldo actual. Empecé a hacer cálculos mentales, los tratamientos de Claudia sin volver a hipotecar la casa, las matrículas de Andrea y Luis sin ahogar a nadie en deuda, la posibilidad real de ahorrar para una jubilación decente. Sergio continuó. Y no es solo dinero. Aquí las patentes llevan el nombre de quienes diseñan las soluciones. Cuando presentamos un framework nuevo, los artículos técnicos los firman los arquitectos. No creemos en ejecutivos que se cuelgan las medallas del trabajo ajeno. Si traes tus innovaciones personales contigo, tenemos un proceso formal para adquirir esa propiedad intelectual. Pagamos el valor de mercado, con contratos claros, sin letra pequeña. Saqué la libreta de cuero de mi mochila y la puse sobre la mesa como quien revela una carta que nadie esperaba. Lo que ves aquí, dije, abriéndola por la sección de abril de 2021, lo desarrollé en mi casa, en mi tiempo, con mi equipo. Después, la empresa decidió implementarlo. Nunca firmé un documento que transfiriera estos derechos. Tengo commits en GitHub, con fechas, comentarios, pruebas de concepto. Cyberforte lo trató como propiedad de la empresa, porque yo era demasiado confiado. Quería ser jugador de equipo. Sergio hojeó el cuaderno con cuidado, sin tomar fotos, sin pedir quedarse con él. Solo observaba, hacía preguntas puntuales, anotaba mentalmente. ¿Qué porcentaje de la infraestructura de seguridad actual de Cyberforte se apoya en esto?, preguntó al cabo de unos minutos. Alrededor de un 60%, admití. Los algoritmos de detección de amenazas, los marcos de optimización de recursos en la nube, los sistemas de respuesta automatizada, todo nació aquí, primero en mi laboratorio casero, después en sus servidores. Sergio dejó la libreta sobre el mantel y soltó un suspiro bajo. Es un descuido monumental del área legal de tu empresa. No soy abogado, pero llevo décadas lidiando con contratos. Si vienes con nosotros, haremos las cosas de forma transparente. Adquiriremos lo que deba adquirirse. Daremos crédito donde debe darse. Y lo más importante, nunca vas a volver a escuchar que pedir un aumento del 8% es un atrevimiento. La carne llegó, jugosa, humeante. Comimos mientras hablábamos de arquitectura de sistemas, de trade-offs entre seguridad y usabilidad, de la dificultad de entrenar modelos que no se sesgaran con datos incompletos. Por primera vez en años, sentí que hablaba con alguien que comprendía mis decisiones técnicas sin que yo tuviera que traducir todo a metáforas de negocio. Cuando terminamos el postre, ya teníamos esbozado un plan de transición. Legal de Flujo Seguro se encargaría de revisar mi contrato original con Cyberforte, de trazar los límites entre mi trabajo dentro y fuera de horario, de definir qué se podía construir como evolución legítima y qué debía adquirirse como propiedad intelectual. Todo por escrito, todo con nombres y apellidos, todo lo que Natalia no había considerado importante, porque su prioridad era la siguiente ronda de inversión. 2 semanas después, imprimí mi carta de renuncia en papel membretado de la empresa. No era necesario, bastaba con enviarla por correo, pero había algo simbólico en dejar un documento físico sobre el escritorio de Natalia. Toqué su puerta de cristal. Ella levantó la vista de su MacBook con 2 pantallas abiertas, una videollamada en silencio y una hoja de cálculo. «Pasa», dijo sin quitar los ojos del monitor. Coloqué la carta en la esquina despejada del escritorio. «Mi renuncia», expliqué. «Efectiva en 2 semanas». Eso sí consiguió que levantara la cabeza. Tomó el papel, lo leyó rápido, frunciendo el ceño. «¿A dónde te vas?»,
preguntó, en un tono que intentaba sonar casual, pero tenía una tensión nueva. Dudé un segundo. Podría haber dicho consultoría, un proyecto personal, cualquier cosa vaga. En cambio, opté por la verdad que ella no esperaba. Aflujo Seguro Soluciones, respondí. Sus ojos se abrieron un poco. Por primera vez desde nuestra conversación del 8%, vi algo parecido a preocupación genuina. Nuestro principal competidor, murmuró. Es un mal momento. Estamos a punto de cerrar la ampliación del contrato con Banco Meridiano. Asentí. Lo sé. Diseñé el modelo de detección de amenazas que les convenció de firmar con nosotros la primera vez. El silencio en ese despacho, cargado siempre de palabras, se hizo pesado. Natalia dejó la carta sobre el escritorio, se recostó en la silla y entrelazó las manos. Ya no se reía. Podemos hablar de opciones de retención, dijo al fin, con rapidez, como si de repente recordara un capítulo de su manual de gestión que había pasado por alto. Un aumento superior al que pediste, no un 8%, digamos un 15%. Un ascenso a vicepresidente, un paquete de acciones. No tienes que irte. Era, literalmente, todo lo que había deseado escuchar semanas atrás. Si esas palabras hubieran llegado la primera vez que me atreví a pedir un simple ajuste, quizá nada de esto habría ocurrido. Pero había algo que el dinero ya no podía comprar. El respeto que ella había destruido con su risa. Flujo Seguro me ofrece $350,000, más acciones, más la posibilidad de liderar una división completa de seguridad en la nube. Respondí sin odio, sin triunfalismo. Y sobre todo, valoran la experiencia. No creen que mis canas sean un problema. No se ríen si pido un 8%. Natalia soltó una risita breve, hueca. Están sobrepagando al menos un 100%, dijo, volviendo a su registro sarcástico. Te vas a dar cuenta de que un ingeniero de 48 años no sigue el ritmo de un entorno tan exigente. Sonreí, no por desprecio, sino por esa extraña calma que llega cuando uno deja de justificar su existencia. Ya veremos quién termina decepcionado, contesté, y salí del despacho por última vez como empleado de Ciberforte. Mis últimas 2 semanas allí fueron extrañas, casi irreales. Personas que apenas me saludaban en el pasillo empezaron a aparecer junto a mi escritorio con sonrisas nerviosas. Oye, Rafa, ¿tienes tiempo para explicarme cómo funciona el pipeline de despliegue azul-verde? Rafa, quería aprovechar que todavía estás para que me aclares unas dudas del marco de seguridad. Los mismos gerentes que habían minimizado mis objeciones en reuniones, ahora querían que dejara todo súper documentado. Era como si, de pronto, se hubieran dado cuenta de que el conocimiento no vivía en las presentaciones de PowerPoint, sino en la cabeza de alguien a quien estaban dejando marchar. Me asignaron a Julián, un ingeniero de 26 años, como mi reemplazo. Lo vi llegar al primer entrenamiento con una mezcla de emoción y pánico pintada en la cara. No debería ser yo quien tome esto, la verdad, confesó en voz baja, mientras abría su laptop. Pero me dijeron que es una gran oportunidad. Yo solo asentí. No era su culpa. Él no había creado el sistema que lo estaba aplastando. Dediqué horas a explicarle, con la mayor claridad posible, las capas de los sistemas, los atajos peligrosos que no podía tomar, los errores que no debía repetir. Documenté procesos que durante años estuvieron solo en mi cabeza, porque nadie había considerado importante hacerlos explícitos. Al mismo tiempo, fui sacando copias, legales, cuidadosas, de los correos en los que constaba que mis proyectos personales se habían implementado sin ningún acuerdo formal de adquisición. Un viernes a las 5:30 de la tarde, desactivé mi tarjeta de acceso por última vez. Salí del edificio de cristal con una caja de cartón, no por necesidad, sino por gesto simbólico, que contenía mi taza de café, la foto de mi familia y la libreta de cuero. El lunes a las 8 de la mañana estaba en un despacho de esquina distinto, en un edificio diferente, con un letrero en la puerta que decía
director senior de Ingeniería de Seguridad en la Nube. Frente a mí, 8 rostros, algunos con canas, otros con entradas en el cabello, todos con miradas que hablaban de haber pasado por muchas batallas técnicas. El ingeniero más joven tenía 38 años y una hija de 10. El mayor, 52, y un hijo en la universidad. Ninguno me llamó señor con timidez. Me llamaron Rafa con respeto. 6 semanas después, la primera implementación completa de mi marco de seguridad, evolucionado, ampliado, renombrado, entró en producción en Flujo Seguro. Verlo desplegarse en los servidores, ver las gráficas moverse, fue como ver a un hijo que por fin salía de una casa donde nunca lo valoraron. Los modelos de aprendizaje automático comenzaron a detectar patrones sospechosos hasta 72 horas antes de que se materializaran. Los tiempos de procesamiento mejoraron un 35%, los falsos positivos se redujeron un 60%. Los reportes diarios mostraban predicciones de ataques con un 94% de precisión. El equipo de ventas casi brincaba de alegría. Por primera vez tenían números contundentes para decir «somos mejores que Ciberforte», sin que fuera solo un eslogan. Cuando Banco Meridiano anunció, en un comunicado frío pero demoledor, que rescindía su contrato con Ciberforte para firmar con Flujo Seguro, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Primero, llamó una revista especializada en tecnología. Querían entrevistar al arquitecto del sistema de detección de amenazas que estaba redefiniendo el estándar de la industria. El periodista sabía mi nombre, lo pronunciaba bien y conocía detalles de mis trabajos anteriores. Después, llamó un fondo de capital de riesgo interesado en licenciar partes del framework para otras empresas del sector. Tras colgar, vi varias llamadas perdidas de un mismo número. Reconocí el prefijo antes de ver el nombre. Natalia. No contesté. Dejó 6 llamadas más en 2 días. En la séptima, dejó un mensaje de voz que escuché solo por curiosidad. Rafael, habla Natalia. Necesitamos hablar de oportunidades de consultoría de inmediato. Ciberforte está preparada para ofrecerte un paquete de compensación sustancial a cambio de tu experiencia y apoyo. Nos equivocamos. Llámame en cuanto puedas. La frase «nos equivocamos» sonó vacía, como si tuviera una nota al pie que dijera «nos equivocamos en subestimarte porque ahora nos haces falta». No había ningún reconocimiento de lo que había pasado, ni una disculpa real. Era la voz del pánico, no del respeto. Guardé el mensaje, no para responderlo, sino como recordatorio. 4 días después, al terminar mi jornada, bajé al estacionamiento subterráneo de Flujo Seguro. El eco de mis pasos resonaba entre los coches. Al llegar a mi vehículo la vi. Natalia estaba apoyada en una columna, el rostro más cansado, ojeras que antes no tenía, el maquillaje ligeramente corrido. Su traje impecable no lograba ocultar que algo se había resquebrajado. «Esto es inapropiado», dije, deteniéndome a una distancia prudente. «Venir aquí, a las instalaciones de un competidor. No me dejaste otra opción», respondió con un tono que ya no intentaba ser condescendiente. «Has puesto en riesgo 180 puestos de trabajo. Ciberforte enfrenta una crisis existencial por la propiedad intelectual que te llevaste». Respiré hondo. «No me llevé nada que fuera de Ciberforte», contesté, manteniendo la voz calmada. «Me llevé mi propiedad intelectual personal, esa que desarrollé en mi casa, con mis recursos, en mi tiempo, esa que tú decidiste usar sin adquirirla adecuadamente, porque nunca te tomaste la molestia de preguntar de dónde salía». Natalia golpeó el tacón contra el cemento, un gesto nervioso que nunca le había visto. «Pon tú el precio», dijo atropelladamente. «Lo que sea que te pague Flujo Seguro, lo duplicamos, lo triplicamos. Te nombramos director de tecnología. Te damos acciones, un asiento en el consejo, lo que quieras, lo arreglamos». La miré en silencio unos segundos. Pensé en el despacho de cristal, en su risa ante mi petición del 8%, en la humillación abierta delante de la oficina. Pensé en los años de trabajo hechos invisibles,
en los boletines internos con su foto recogiendo premios por sistemas que yo había diseñado. Pensé en Andrea trabajando horas extra para pagar sus libros, en Luis ajustando sus sueños para no endeudarnos, en Claudia sentada sola en la sala de quimio. Una vez me dijiste que todo el mundo es reemplazable, Natalia, respondí por fin. Incluso los ingenieros senior. Yo solo estoy aplicando tu filosofía. Cambias talento experimentado por barato, pierdes el conocimiento que lo sostenía. Así es el mercado, ¿no? Nada personal. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. No dijo nada más. Yo subí al coche y la dejé allí, en un estacionamiento que no era el suyo. El trimestre siguiente fue un desastre anunciado para Ciberforte. Las noticias lo describían con eufemismos: reajuste de plantilla, reestructuración necesaria, condiciones adversas del mercado. La realidad era menos elegante. Las acciones cayeron un 47%. Analistas escribieron informes donde hablaban de pérdida catastrófica de conocimiento institucional y de una misteriosa degradación en los sistemas de seguridad que antes eran su orgullo. Despidieron a 180 empleados en 2 rondas. Primero, como siempre, a los de salarios más altos, gerentes, ingenieros senior, personal con décadas de experiencia. Después, a equipos completos de soporte y atención al cliente. Los blogs del sector se llenaron de versiones de la misma historia. Una empresa que había decidido que la experiencia era un costo, no un activo. El consejo, presionado por los resultados y por los accionistas, le pidió la renuncia a Natalia. Lo supe por un artículo que mostraba una foto suya saliendo del edificio con gafas oscuras. Su reemplazo fue un ex ejecutivo de IBM de 55 años, alguien que, según decía la nota, conocía el valor del talento experimentado. Lo primero que hizo fue intentar fichar ingenieros senior de la competencia. Muchos de ellos ya trabajaban conmigo en Flujo Seguro. Demasiado tarde. El daño reputacional dentro de la comunidad de ingeniería estaba hecho. Ciberforte se había ganado una etiqueta difícil de quitar. Empresa que desprecia a la gente cuando se vuelve demasiado vieja para su marketing, aunque siga siendo joven para el trabajo. La respuesta legal de Ciberforte llegó poco después. Una demanda en la que me acusaban de robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo y violación de deber fiduciario. Había algo casi cómico en que una empresa que nunca se preocupó por formalizar adquisiciones de tecnología intentara de repente usar la ley como arma. Mis abogados, pagados ahora en parte por Flujo Seguro, respondieron con la misma frialdad. Presentamos la libreta, los commits de GitHub, los correos donde yo especificaba que se trataba de proyectos personales, los contratos originales sin adendas. El juicio fue largo, tedioso, lleno de términos técnicos que el juez tuvo que aprender sobre la marcha. Hubo un momento en que yo, el acusado, terminé explicándole a la corte la diferencia entre entrenar un modelo en un servidor doméstico y hacerlo en infraestructura corporativa. El caso de Ciberforte se desmoronó de manera casi espectacular. El juez concluyó que la empresa había fallado en asegurar la propiedad de las innovaciones que había decidido implementar. La demanda fue desestimada. Además, se me concedió el pago de las costas legales. Legalmente, fue una victoria clara. Profesionalmente, era una reivindicación largamente esperada. Pero la sensación que me quedó no fue de triunfo total. 3 meses después de que se cerrara el caso, apareció Mariana López en la recepción de Flujo Seguro. Había sido responsable de atención al cliente en Ciberforte durante 12 años. Compartimos muchos cafés, muchas quejas, muchas risas en pasillos. Ahora estaba sentada frente a mi escritorio, con una carpeta en las manos y una mirada difícil de sostener. 180 personas perdieron su trabajo, Rafael, dijo sin rodeos. Personas con hipotecas, con hijos, con padres enfermos. Algunos eran los únicos proveedores en su casa. ¿Valió la pena todo esto? ¿Valió la pena tu venganza? La palabra me dolió más de lo que quería admitir. Yo siempre había enmarcado mi salida como un reajuste natural,
una consecuencia lógica de decisiones empresariales erradas. Pero sí había, en el fondo, un deseo de demostrar que se equivocaron conmigo, y ese deseo, mezclado con las dinámicas del mercado, había contribuido a un terremoto que no solo sacudió la oficina de Natalia, sino también las vidas de cientos de personas que no se habían reído de mi 8%. «Tienes derecho a estar enojada», respondí, sosteniéndole la mirada. «Y tienes razón, hubo daño colateral. Por eso Flujo Seguro ha contratado ya a 73 exempleados de Ciberforte en los últimos 4 meses. No solo ingenieros, todo tu antiguo equipo de atención al cliente que quiso venirse está aquí». La expresión de Mariana se suavizó apenas. «¿Y los otros?», insistió. «Los que no pudieron mudarse, los que tienen especializaciones muy específicas, los que están a 5 años de jubilarse. ¿Qué pasa con ellos?». Esa pregunta se quedó conmigo mucho después de que Mariana se marchara con una oferta laboral bajo el brazo. Al día siguiente convoqué a Sergio y al director de Recursos Humanos. Les expuse algo que llevaba tiempo rondando mi cabeza: usar nuestra posición en el mercado para hacer algo que ninguna gran tecnológica hacía en serio. Un programa formal para profesionales senior, desplazados por el sesgo de edad. Lo llamamos Experiencia Importa. Firmamos convenios con 3 organizaciones dedicadas a la actualización de habilidades tecnológicas para mayores de 45 años. Diseñamos cursos que no trataban a los veteranos como alumnos torpes, sino como colegas que solo necesitaban actualizar herramientas, no aprender desde cero. Creamos esquemas de consultoría para profesionales a punto de jubilarse que querían seguir aportando sin amarrarse a jornadas completas. Ajustamos políticas internas para dejar explícito que Flujo Seguro rechazaba el sesgo de edad en contratación y promoción. Y sobre todo, comenzamos a contar historias de arquitectos de sistemas de la vieja escuela que habían diseñado soluciones tan robustas que ahora eran imposibles de reemplazar. Historias de analistas de seguridad que habían visto suficientes incidentes como para identificar patrones que ningún modelo todavía captaba. Historias de gente como mi padre y mi madre, pero en código. En menos de un año, las solicitudes para trabajar en Flujo Seguro aumentaron un 400%. Llegaban currículums de profesionales con 20, 25, 30 años de experiencia, cansados de ser descartados por reclutadores que solo sabían buscar junior y mid-level. Lo que empezamos como una respuesta a un desajuste puntual se convirtió en un modelo. Otras empresas del sector, presionadas por la escasez de talento realmente senior y por los resultados visibles de nuestro programa, comenzaron a replantearse sus propias prácticas. Sin proponérnoslo, habíamos lanzado una piedra al estanque y las ondas empezaban a extenderse más allá de nuestra orilla. 8 meses después de mi salida de Ciberforte, me encontré de pie en un escenario, frente a un auditorio lleno, recibiendo un premio a la trayectoria por mis contribuciones a la arquitectura de seguridad en la nube. El nombre del galardón me hizo sonreír. Excelencia sostenida en innovación. Sostenida. Una palabra que rara vez se aplica a carreras tecnológicas. Miré desde el podio a las filas de sillas. Vi canas, vi jóvenes, vi equipos mixtos de personas que discutían apasionadamente en los pasillos durante los descansos, no sobre quién tenía la idea más llamativa, sino sobre qué decisión se sustentaba mejor en datos. Pensé en la mañana en que Natalia me sugirió con una sonrisa que considerara la jubilación anticipada. Al tomar el micrófono, no pude evitar recordar la voz de mi padre diciéndome que la lealtad importaba. Recordé a mi madre, sosteniendo su pastel de despedida. Recordé a mis hijos, a Claudia, a todos los rostros anónimos que habían sido expulsados en nombre de moverse rápido. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la velocidad lo era todo. Dije, mirando a las primeras filas, que había que romper cosas para innovar. Pero construir sistemas que protegen vidas, ahorros, datos, no se trata de romper, sino de entender. Y entender lleva tiempo, a veces décadas.
Las canas en esta industria no son un defecto, son líneas de código que uno lleva escritas en la memoria, errores ya cometidos que no se repetirán. Un año después de aquella reunión en el despacho de cristal de Natalia, vi su nombre de nuevo en los titulares. Esta vez, no en una gala de premios. Ciberforte Soluciones se declara en quiebra. Sus activos serán adquiridos por un fondo de inversión, decía la nota. La empresa que ayudé a crecer de 50 a 2.000 empleados dejó de existir como entidad propia. Había sido troceada, vendida en partes, su cartera de clientes aquí, sus patentes allá, sus muebles de oficina en una subasta anónima. No sentí alegría, tampoco tristeza pura. Sentí una mezcla de melancolía y confirmación. Habían confundido energía con competencia, disrupción con innovación real. Y el mercado, que no perdona, les había pasado la factura. Si estás leyendo esto y tienes más de 45 años, si trabajas en tecnología o en cualquier sector donde te miran primero el año de nacimiento antes que el contenido de tu experiencia, quiero que te quedes con algo. Tu lealtad, por sí sola, no te va a salvar. No te va a pagar las medicinas, ni la universidad de tus hijos, ni tu vejez. Tu conocimiento sí puede hacerlo, si tú lo valoras primero. Documenta tu trabajo. Aprende cuáles son tus derechos legales. Pregunta, lee, consulta, firma solo lo que entiendas. No regales tus fines de semana ni tus proyectos personales sin pensar qué significan para tu futuro. Y, cuando te digan que pedir un aumento del 8% es un descaro, pregúntate quién se está beneficiando realmente de tus desvelos. La edad no es una desventaja en tecnología. Es un repositorio de errores ya cometidos, de ataques ya vistos, de bugs ya resueltos. Es sabiduría que solo espera la oportunidad correcta para manifestarse. El día en que la experiencia se cansa de agachar la cabeza, de aceptar migajas, de escuchar risas cuando pide lo que vale y decide irse a donde sí la respetan, las industrias cambian. Las empresas que entendieron eso están hoy construyendo sistemas más sólidos. Las que no, aparecen en notas de quiebra. Los algoritmos que diseñé siguen corriendo en la nube, detectando amenazas antes de que exploten. Mi nombre aparece en las patentes, no en la letra pequeña. Y en algún lugar, en alguna sala de juntas de cristal, hay una directora general u otro ejecutivo joven y brillante que está aprendiendo, quizá por las malas, a no reírse nunca más de un ingeniero senior que se atreve a pedir el aumento que merece. Porque a veces ese 8% es la diferencia entre una empresa que perdura y otra que se desmorona.